estoy haciendo ya la tesis y voy a hacer la que dé la clase de hoy. Ustedes ya tienen que haber visto ayer y anteayer con Pauli y con Lucas todo lo que era perímetro, lo que era geometría, lo que era álgebra básica. Nosotros hoy lo que vamos a ver va a ser proporcionalidad. Cualquier cosa, pueden ir acumulando preguntas para el final. Si tienen alguna duda sobre este tema o sobre algún tema anterior, si es muy puntual, yo no tengo ninguna duda en responderles. Bueno, en sí, ¿qué es la proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones o dos cocientes, ¿sí? Ayer ustedes deben haber visto lo que eran fracciones. Bueno, en este caso uno estaría buscando dos fracciones equivalentes, que sean lo mismo de un lado o del otro, aunque los números en sí, individuales, sean diferentes. O sea, que I1 sea distinto de I2 y X1 sea distinto de X2, pero que al dividir I1 por X1 e I2 por X2 les dé el mismo resultado. Tenemos lo que se llama una constante de proporcionalidad cuando trabajamos con este tipo de números, que es en sí el resultado de dividir dos números uno entre otro. A esa constante se la suele llamar M. Si prestan atención, es algo que van a ver más adelante después cuando trabajen con rectas, con funciones rectas, lineales, van a ver que también Lineales aparece... y cuadráticas. ¿Cómo? Lineales y cuadráticas. Lineales y cuadráticas, ven exactamente. En las lineales van a ver que tienen algo que se llama la pendiente de la función, que normalmente se la denota con la letra M también. Como se trata de una constante de proporcionalidad, divide dos números, entonces lo que uno hace, a ver si tengo acá, ahí da, aquí el punto. Lo que uno hace, lo que uno puede escribir de forma dividiendo, si uno quisiera aislar cualquiera de estos números, ya sea la y como la x, simplemente basta con despejar como deben haber visto ya en ocasiones anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplico de ambos lados de la ecuación el mismo número para eliminarlo de uno de los dos lados. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, aislar, aislar, bueno, aislarla ahí, simplemente basta con multiplicar por x ambos lados de la ecuación, de forma tal que estas dos x se cancelen y nos quede el resultado de acá abajo. ¿Sí? Eso es como con cualquier ecuación. Despejar una variable según lo que nosotros necesitemos. Bueno, al igual que cuando nosotros trabajamos con fracciones, esto también tiene propiedades. Una de las propiedades es el producto cruzado, que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Si nosotros recordamos, habíamos dicho que la fórmula original era I1 sobre X1 igual a I2 sobre X2, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros prestamos atención, acá lo que estamos haciendo es simplemente pasar de un lado para el otro las variables. ¿Qué quiere decir? Que acá multiplicamos por un X1 de ambos lados y multiplicamos por X2 de ambos lados. Entonces nos queda cruzado. ¿Sí? Cruzado quiere decir que tenemos la variable y de una de las proporciones de un lado con la variable x de la otra de las proporciones del otro lado. Después, otra de las propiedades algebraicas es la invertibilidad.
¿Qué quiere decir? Que si dos razones son iguales, entonces los inversos de esas razones también van a ser iguales. ¿Qué significa? Que tanto, si yo pongo y1 sobre x1 va a ser igual a y2 sobre x2, decir que x1 sobre y1 va a ser igual a x2 sobre y2 es igualmente válido, siempre y cuando teniendo mucho cuidado de que cada variable vaya con su misma denominación, digámosle, ¿sí? O sea, no es lo mismo decir que x1 sobre y1, teniendo en cuenta esta razón original, no es lo mismo que decir y2 sobre x2, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo surge de esta primera ecuación, y1 sobre x1 igual a y2 sobre x2, en la cual simplemente vamos despejando de un lado y para el otro las distintas variables. Todo surge de esa misma función. Después, otra de las propiedades algebraicas es el intercambio. El intercambio dice que es posible intercambiar los denominadores o numeradores entre sí manteniendo la igualdad. Nuevamente, quiere decir que si yo lo muevo para un lado, acá era 1, si yo lo muevo para un o para el otro, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Pero nuevamente siempre manteniendo que el número, el subíndice correspondiente se mantenga del mismo lado, vamos a decir, ¿sí? O sea que y1 sea el denominador, y1 con y2 sea igual a x1 sobre x2. Nuevamente, no es válido hacerlo cruzado de esta manera que está acá arriba. Está el desigual. Por último, otra de las propiedades es la multiplicación por escalar. Significa, no sale eso. Eso significa que la igualdad se mantiene si se multiplica el numerador y el denominador de una razón por un mismo número real distinto de cero. ¿Por qué tiene que ser real? Porque si no, porque al trabajar con imaginarios estamos cambiando de grupo numérico y si trabajamos con un número igual a 0, nos va a quedar por un lado que el numerador va a desaparecer y por otro lado vamos a tener que el denominador se vuelve una incongruencia. ¿Por qué? Porque no podemos dividir números por 0. Siempre es importante recordar que todos los números que nosotros trabajamos acá, que todos los números que nosotros trabajamos acá son exactamente números. Entonces van a respetar siempre las mismas propiedades que si fueran fracciones, ¿sí? O sea, no puedo dividir números por 0. En este caso voy a estar trabajando siempre los reales, etc. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que nosotros hablamos normalmente y se habla muy coloquialmente de lo que es directamente proporcional, de que algo es directamente proporcional a otra cosa, de que algo es inversamente proporcional a otra cosa, y se lo usa muy comúnmente en el léxico diario. Al trabajarlo, al estudiarlo matemáticamente, tenemos que tener en cuenta que al decir que algo aumenta de ambos lados, no es lo mismo que decir que ambos son proporcionales, que ambas cosas son proporcionales. ¿Por qué? Porque para que estemos hablando de proporcionalidad, ambas razones tienen que cumplir, al fin de cuentas, la igualdad. O sea, que si yo tuviese, por ejemplo, una fracción donde y1 es igual a 2, x1 es igual a 3, y quiero decir, bien, quiero verificar su proporcionalidad, esto es un signo de pregunta, quiero verificar su proporcionalidad con esta otra función, esta otra razón, en la que y2 es igual a 4 y x2, perdón, es igual a 5, tengo que verificar primero que esta igualdad se cumpla. Si la igualdad no se cumpla, como es este caso,
no podemos hablar de que son dos razones proporcionales. Por más que cumpla, o sea, no va a cumplir ninguna de las propiedades que mencionamos hace un rato. Por último, la otra de las propiedades de la proporcionalidad son los signos variables. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos dos proporciones tenemos dos variables que son directamente proporcionales, esa proporción se va a mantener aunque una sea positiva y la otra negativa, siempre y cuando el cociente se mantenga. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a colocar de un mismo lado un signo positivo y el otro negativo, pues si la proporcionalidad se va a cumplir, si el otro lado también vamos a tener un signo positivo y otro negativo, por más que estén invertidos. Después las aplicaciones de las proporciones es bastante sencillo. Por un lado es la regla de tres simples directa, que es una manera de establecer relaciones entre una variable. Acá, por ejemplo, tenemos que si a 5 equivale 750, o sea, la variable x es 5 y la variable y es 750, si la variable x, en este caso va a ser x2, es 3, entonces y2, ¿cuánto va a valer? Es una incógnita. Eso es la manera de relacionar la regla de tres simples directa. Normalmente uno lo asocia a cantidades físicas, por ejemplo. Si yo digo que, por ejemplo, una concentración, que digo que a 100 mililitros de una mezcla le corresponden 2 gramos de un soluto, ya no sé de química, soy agrimensora, no ambiental, así que si digo bolazo en ese sentido, pido disculpas. Pero bueno, si a 100 mililitros de un solvente le corresponden 2 gramos de un soluto, a 25 mililitros del mismo solvente, ¿cuántos gramos de soluto le corresponden? Por ahí cuando trabajamos así con cantidades físicas, es más sencillo darnos cuenta si esta regla de tres está bien aplicada. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, tengo que prestar atención que que las unidades se terminen cancelando. Por ejemplo, haciendo esta regla de acá, yo digo, tengo 100 que va a ser mi I1, 100 mililitros. Y tengo 2 gramos que va a ir dividiendo, que va a ser mi variable X, ¿sí? X1. Con esta proporción yo sé que esta relación va a mantener la misma proporcionalidad. Entonces, la variable Y dijimos que eran mililitros, los mililitros del solvente, y la variable X eran los gramos del solvente. Ahí. Entonces, cuando yo quiera trabajar con esta proporción, lo que voy a buscar va a ser, bueno, despejo mi incógnita, que mi incógnita es esta x2 que está dividiendo. Si yo presto atención, cuando quiera despejar esto, me va a quedar un x gramos. Vamos a hacerlo acá. No lo puedo hacer más chiquito este cursor, no sé por qué. X gramos nos va a quedar multiplicando y vamos a tener 25 mililitros dividido 100 mililitros por 2 gramos. La X, que era nuestra incógnita, está en gramos. Entonces, nosotros tenemos que lograr que toda esta ecuación nos quede en esa misma unidad, o sea, en gramos. Si nosotros prestamos atención acá, vemos que acá tenemos mililitros como numerador y mililitros como denominador.
Entonces, nos pasa esto. Se cancelan. Y nos queda 25 sobre 100 por 2 gramos. Y el resultado final nos va a quedar efectivamente en gramos. Esa es una buena manera de verificar si lo que nosotros hacemos está bien. ¿Por qué? Porque si estamos buscando una unidad en específico y nosotros nos queda, por ejemplo, mililitros por gramo o mililitros cuadrados, y nosotros estábamos buscando una solución en gramos, quiere decir que hay uno de los pasajes o alguna de las relaciones que está mal, eh, y que nosotros establecimos alguna de las igualdades o de forma errónea o al momento de construir nuestras proporciones no está correctamente aplicada. Otra de las maneras en las que se puede aplicar es con el porcentaje. En el porcentaje, el denominador corresponde al 100% de algo, a la cantidad total. Y eso es proporcional a la cantidad que nosotros queremos. Por ejemplo, yo tengo que, a ver, vamos con el mismo. Que 15 peras, esto es un 15, allá, 15 peras son el 100% de mi cosa, de mi algo. Fíjense que siempre podemos trabajarlo como regla de 3 simples directa. Es mi 100% de un algo. Quiero saber, yo sé que el 25% de esas peras está fea. Está pasada, no lo puedo vender, no lo puedo consumir, no puedo hacer nada con esas peras. Y yo quiero saber cuánto vale eso, que es ese 25%. Entonces yo puedo establecer con la regla de 3 simple, como habíamos charlado hoy, nombrar a estas como las variables i, i1, i2. Vamos a decir que i es este de acá abajo. Y las variables x, el 15 y la x. x1, x2. Al establecer después la división, podemos saber cuál es el porcentaje de, cuántas peras equivale el porcentaje de peras feas. Una aplicación de todo esto es, por ejemplo, también el impuesto al valor agregado, que es cuando te dicen, bueno, el precio de lista de este libro es de 10.000 pesos, pero el IVA equivale al 21% de ese valor, entonces le tengo que sumar a los 10.000 pesos el 21% para obtener el valor que yo tengo que pagar con el impuesto. Bueno, vamos a probar con algunos ejercicios. Como ven, este es un tema bastante corto, bastante resumido, porque engloba lo que son, por un lado, las ecuaciones y por otro lado, lo que son, o sea, es un preludio a las ecuaciones y es la continuación de las fracciones. Entonces, estos son ejercicios de la guía. El primer ejercicio dice, un vendedor ambulante dice que tiene una ganancia del 15% de la venta. Cada producto lo vende a 5 pesos. ¿Cuántos productos debe vender para tener una ganancia neta de por lo menos 80 pesos? Entonces, tenemos una variable I1. Dice cada producto lo vende a 5 pesos. Vamos a... Perdón, ¿hasta acá se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. O cualquier Sí, cosa, se va entendiendo. estamos bien de tiempo, así que es cortita. Si quieren que vuelva algo, o hablo muy rápido, o se me corta, que también es posible, me frenan, me avisan, ¿sí? Bueno, dice que cada producto que vende el vendedor lo vende a 5 pesos. Y tiene una ganancia del 15% de eso. Entonces, yo quiero saber cuánto es la ganancia, por un lado.
tenemos que 5 vendría a ser el 100%, entonces el 15 vendría a ser nuestra X, ¿sí? Nuestra X incógnita. Entonces, 240. ¿cuánto? 240. 240. No. Me suena raro. Porque sería, Pasa que lo que él agarró, me parece, es el 80, el 15% y el 5. Hizo la regla de 3 simple con eso. Por eso le dio 240. 240. Bueno, sí. Ahí se ve más o menos la regla de 3 en mi calculadora. Y va tirando a los 300. Es 0,75, me parece. A ver, vamos a probar. Y esto sería 75, 0,75 me terminaron también. ¿cuánto? 0,75. 0,75. Voy a probar de nuevo. A mí me dio lo mismo. 0,75. Ujú. Eso me suena sí. mucho más coherente. Sí, da 0,75. Entonces, la ganancia es 0,75 por sobreproducto vendido. ¿Sí? Ya me Voy a sonaba medio anotarlo acá raro que arriba me porque daba tengo que 300. borrar porque Sí. me quedé sin espacio. Fíjense que esto surge de plantear la proporcionalidad, en la cual el porcentaje va a quedar de un solo lado, siempre del mismo, ¿sí? Siempre denominador o siempre numerador. Pero no puede ser acá el 100 y acá el 15, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y después simplemente es despejar la X que pasa multiplicando y este que está acá va a pasar para el otro lado invertido. O sea, nos va a quedar el 100 abajo multiplicando esto por el 100 abajo y el 5 arriba. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo sé si está bien? Porque estamos hablando que el producto lo vende a este precio. Entonces, la ganancia de la cosa tiene que ser menor al precio de venta. ¿Sí? Ese es nuestro primer control. Tenemos que ir fijándonos que los resultados que nos vaya dando sean coherentes dentro del espectro del ejercicio. Es una manera de controlarnos a nosotros mismos si lo que vamos haciendo está bien. Una pregunta, o sea, normalmente la mayoría de ejercicios de este tipo, o todos prácticamente, se resuelven con regla de 3 simple directa. Y la regla de 3 simple directa es la manera más sencilla por ahí. Claro, yo lo tengo así, pero por las dudas preguntaba porque no me había quedado claro, por ejemplo, la parte de invertir. Lo pueden resolver fíjense que la regla de 3 simple lo que plantea son proporciones. Claro. Por ahí, a mi parecer, es más sencillo viéndolo primero como una regla de 3 simple y después haciendo la parte algebraica de la división y la multiplicación, que simplemente lanzándose a decir, bueno, x1, y1, y1, x1, x2, x2, etcétera, ¿sí? Claro. Porque por ahí, o sea, hacer pasos de más no les va a restar puntos, no va a estar mal. Después con la práctica se puede hacer más fácil. Si a ustedes les sale ya directamente decir, bueno, planteo la proporcionalidad, perfecto, no hay problema. Siempre tienen que tener cuidado de eso, de que estén en la misma unidad, de que el I1 y el X1 no se les mezclen con el I2 y el X2, ¿sí? Ok. Pero sí, Profe, se puede hacer. una pregunta que tengo. Sí, En el caso de que, por ejemplo, cuando estamos haciendo la regla de 3 simple, el resultado final nos quede en un número que en la vida real no se puede dar, no sé, como entre pi y pico. En ese caso, ¿a ese número lo tenemos que redondear o hacer de nuevo la ecuación? bien. Por un lado, a ver, por ejemplo, esto sería si sería aplicable a cuántas personas, un número que tenga personas. El Ujú. resultado de la cuenta numérica les da 1,25, por ejemplo. La cuenta numérica va por un lado
tienen que especificar que la cuenta numérica les va a dar ese resultado, ese 1,25. Después, ustedes en la respuesta porque siempre todo esto va a ir acompañado de alguna pregunta, ¿no es cierto? Si te digo, ¿cuántas personas necesito como mínimo para construir una ventana? Y el resultado te da 1,25, bueno, no, esto es mayor que 1, no puedo poner 1, no puedo poner 1,25 porque no existe 1,25 personas, entonces pongo 2. Pero lo tengo que escribir a esto en la respuesta. O sea, decir, bueno, el resultado numérico da 1,25, pero pero en el contexto del ejercicio se necesita como mínimo 2 personas para, ¿sí? A eso vamos, o sea, a eso me imagino que te referís. Sí, más o menos va a lo que pregunté. O sea, siempre tienen que poner el número, la cuenta va por un lado, el resultado va por un lado, la respuesta va por el otro. La respuesta es la interpretación de ese resultado, ¿sí? O sea, la respuesta tiene que ser respondida aritméticamente hablando, siempre. No se puede redondear, no se puede hacer. O sea, siempre se tiene que pues, poner exacto, ¿no? O sea, van a poner por un lado la respuesta numérica, sí, exacta, y después la interpretación. Porque yo te digo, necesitas 1,25 personas, No hay 25. no hay 1,25. 0,25 Sí, personas, sí, sí. exactamente. Entiendo. Pueden Cero poner coma- el resultado de la cuenta da 1,25, Lo único entonces, que se me viene a en la el cabeza es contexto. que 0,25 personas sería literalmente, no sé, hay en tan pequeño que Pero sigue siendo una persona entera. sí. En ese caso, ¿vos lo redondearías para abajo o para arriba siempre? Si yo te digo cuántos necesito como mínimo y me da 1,25, yo redondaría para arriba, pero fue capaz que no es el mejor ejemplo. Claro, Todo va a depender del contexto del ejercicio. claro, ¿Sí? claro, claro. Yo redondearía para arriba en el punto 50. También es un criterio. Todo depende todo depende del contexto del ejercicio en sí. No creo que tengan un ejercicio igual con esos datos, supongo. No, eso es un ejemplo que se me ocurrió al voleo. Claro. Pero sí les Eh, pueden dar alguno que les diga que tengan que interpretar el resultado en el contexto. Por ejemplo, Ujú. les puede llegar a pasar cuando estén viendo más que nada parábolas, ecuaciones Ujú. cuadráticas, les puede llegar a decir, por ejemplo, que les dé 2 raíces, una raíz negativa, o no, más que con una cuadrática, con una ecuación cuadrática. Que les puede decir, bueno, si tengo la lluvia que corresponde a tal fórmula cuadrática, la lluvia se condice con esta ecuación cuadrática. Mm. Que tiene su incógnita, tiene sus variables, y te pregunta cuántos milímetros esperan que llueva en tal día. Ustedes hacen la ecuación cuadrática y les da 2 raíces, una raíz negativa y una raíz positiva. Ujú. En ese caso, por ejemplo, si bien colocan las 2 raíces en el resultado numérico, o sea, cuando ustedes están haciendo el desarrollo de su ecuación cuadrática, cuando ustedes vayan a interpretar el resultado van a tener que elegir una de las 2 raíces. Y si yo te digo cuántos mililitros de lluvia se esperan y un resultado es positivo y el otro es negativo, por lógica, como no puede llover de forma negativa, voy a tomar el resultado positivo. ¿Sí? Mm. Bueno, gracias, profe. Una cosa así. Si tenés un Bueno, ejercicio de sillas, poné 26 sillas en vez de 25, si te queda en mitades. claro, 0,6 silla inmediatamente sería media silla. exacto. Totalmente Poné una desarmada. de más por la duda. Y pierde el sentido de la respuesta. O sea, siempre tienen que dar la respuesta contextualizada. Bueno, vamos a terminar con este ejercicio.
Ya obtuvimos la ganancia que era 0,75 pesos. Ahora dice, ¿cuántos productos debe vender para tener una ganancia neta de por lo menos 80 pesos? Entonces, 0,75 es la ganancia de un producto vendido. Para obtener 80 pesos de ganancia, ¿cuántos productos necesito vender? Y ahora, nuevamente, planteo mi proporción. X productos vendidos sobre 80 pesos de ganancia es igual a un producto vendido sobre 0,75 pesos de ganancia. Fíjense que ya acá yo tengo producto vendido y acá pesos de ganancia, pesos de ganancia. Simplemente despejo la X. Si acá tengo este 80 que está dividiendo mi X, va a pasar al otro lado multiplicando. Se me queda 1 sobre 0,75 y todo esto multiplicado por 80. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 106.6 puede ser. ¿106? Punto 6. Mira, ¿sabés cómo me gusta a mí pensar la regla de 3 simple? Cruzado, multiplicación y con el número restante división. O sea, 80 por 1 dividido 0,75. Sí, yo lo pienso de la misma manera, pero como acá estamos hablando de proporciones, quiero que entiendan de dónde sale primero. Joya, joya. Pero sí, yo lo pienso de la misma manera, ya Hay un eliminando problema con el resultado. pasos. Hay un problema con el resultado y es que el segundo 6 es periódico. Pueden ponerlo así, no hay problema. Y acá se digo cuántos productos debe tener para para tener una ganancia neta de por lo menos 80 pesos, yo voy a decir 107. Ujú. ¿Por qué? Para algo Porque te dice importante por lo lo del menos redondeo. 80 pesos. Y no puedo vender una unidad periódica Ajá. de cosas. No, aparte no es periódico. Lo último termina con un 7 en No, calculadora es científica. periódico. Ponen el 7 porque se refiere a que se sigue repitiendo el número. Ajá. El 6 que se sigue repitiendo. Claro. Ah, Si no, no sabía. en las calculadoras por ahí les puede poner 106,67. Ujú. Redondea, Sí, como dijo la compañera, redondea el último Seis. número flotante. Este número de Ujú. acá es un número flotante, digamos. Que después van a ver la definición de número flotante. No se enloquezcan con eso. Una consulta. Sí, La regla de 3 no más funciona para relaciones lineales. Yo una relación que no sea lineal no la puedo sacar con con regla de 3. exactamente. Porque es lo que hablábamos hoy en las propiedades de la proporcionalidad, de que tienen que aumentar de la misma manera. Claro, ¿Sí? si no se rompe la relación y ya no es más regla de 3. Exactamente, se rompe la relación y no funciona. Ok, muchas gracias. Ahí se están refiriendo a proporcionalidad directa e indirecta. Exactamente. Ah, ok. Bueno, estos son otros ejemplos también de la guía. Acá me parece que le falta una palabra. Me parece que falta. Bueno. Averiguar en otras disciplinas cuáles magnitudes son directamente proporcionales y mostrar por qué lo son. En otras disciplinas, ¿qué se les ocurre que podría ser una proporcionalidad? Economía. ¿Cómo? Economía. Bien, en economía, ¿qué podría ser una proporcionalidad? ¿Precio y demanda? Sí, eso iba a decir. Ay, perdón, sí, no escuché. ¿Precio y demanda? Como lo que habíamos hablado hoy del IVA, por ejemplo. Sí, intereses, impuestos, supongo, y esas cosas. Sí, exactamente. Cualquier cosa que está Literatura. conectado a algo, por ejemplo, una tasa de interés, vendría a ser una proporcionalidad. Si yo digo que
tengo algo que se vende, un producto que se vende que vale 100 pesos. Y tiene una tasa de interés en cuotas de 25%. El valor final de mi producto va a ser el 25% más de eso que yo calculé, ¿sí? O sea que al finalizar la cosa voy a tener el valor final, si yo lo hice en cuotas y apliqué la tasa de interés, voy a tener el valor de mi producto más su 25%. O sea, 125 pesos. ¿Sí? ¿Qué más podría ser una proporcionalidad? Temperatura. En física, cuando se calcula el volumen, la densidad. y todas esas cosas. Temperatura. Ajá. ¿Con qué? En química. Celsius y Fahrenheit. A ¿Cómo? mí se me ocurre tipo la cantidad de ingredientes de una comida con sus porciones. Exactamente. Una Gastronomía. proporcionalidad directa. Sí. Si por ejemplo yo tengo una receta en la cual ocupo 4 yemas, y esto es una versión de la receta, pero yo necesito repetir la receta 4 veces la receta porque tengo que alimentar a mucha gente, voy a tener un X número de yemas que va a equivaler para 4 veces la receta. Y de acá nuevamente hacemos lo mismo. Una receta son 4 yemas. Entonces, 4 recetas son X yemas. Voy a ponerlo así. Y nuevamente hago lo mismo. La X yemas pasa multiplicando para acá. Y esta relación de acá va a pasar invertida para el otro lado. ¿Sí? Siempre tenemos que buscar que las variables se cancelen. Porque las proporcionalidades son adimensionales, que quiere decir que no tienen una unidad. Que no es lo mismo que decir que el resultado de la ecuación, de cuando yo despejo, me quede con una unidad. Eso no es lo mismo. La proporción en sí es adimensional. Después, despejar las unidades sí va a tener su correspondiente variable, unidad. También en la topografía se usa esto, lo de la regla de 3 simple. Sí, en topografía lo usamos, por ejemplo, para calcular las pendientes. Sí. Si yo tengo en una curva de nivel, 2 curvas de nivel consecuentes, que esta curva de nivel es una curva de 10 y esta curva es de 20 metros, de 10 metros y de 20 metros, y tengo un punto acá en el medio, o no en el medio, tengo un punto acá, tengo que calcular, bueno, tengo esta distancia de acá. Yo sé que después se me va a generar como un triangulito. Entre el 10 y el 20 se genera un triangulito. Y yo tengo este punto acá. ¿Sí? Yo sé que esta distancia es una distancia X1. Vamos a decir que para esos 10 metros ahí teníamos, justo en ese punto entre las curvas, teníamos 5 metros. Y acá, esto dijimos que eran 10 metros de desnivel, ¿no es cierto? Porque si tengo una curva de acá de 10 y acá de 20, 20 menos 10 me da 10. Y acá tengo este punto que lo medí acá en el plano, lo mido acá en el triángulo y tengo que acá tengo una distancia de 3 metros. Si yo quiero sacar la altitud de ese punto, la cota de ese punto, tengo mi incógnita y ¿por qué? Porque este es el punto que yo quiero calcular. Entonces, nuevamente planteo proporcionalidad. Si a 10 metros, que es este 10 metros de altura, yo avanzo 5 metros, ahí metros de altura, yo avancé
3 metros. Ujú. Y acá nuevamente es más sencillo. Despejo ese 3 metros, lo paso multiplicando para acá, hago la cuenta y obtengo cuánto me da el I. Si este I me da más de 10 metros, que era la diferencia entre, por ejemplo, estas dos curvas de nivel, quiere decir que hay un error. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, dentro del contexto del ejercicio, que nos dé un número menor a 10 metros. Porque si estamos entre dos curvas de nivel y no estoy viendo nada que me diga, acá en la planimetría, que me diga, acá aumenté, acá me fui, acá tengo un pico, si no tengo nada que me diga eso, este número va a estar entre 0 y 10. ¿Sí? Profe, Sí. discúlpeme, pero me tengo que retirar. Muchas gracias No hay por la problema. clase, No, por favor, gracias por por su venir. tiempo. Nos vemos. Ujú. Nos vemos. Espero que no se escuche ruido porque mi papá comenzó a ver partido. Yo igual estoy acá en la sala Tranqui, por el no tema pasa de la nada. clase. Tranqui, tranqui. No Bueno. se escucha, no te preocupes. Bueno, ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? ¿O tiene alguna otra duda? A mí, o sea, no me cuesta hacer la regla 3 simples, pero sí me cuesta, por ejemplo, identificar X1, Y1, X2, Y2. Bien. Nosotros cuando vemos un ejercicio así, por ejemplo, tenemos que ver qué datos tenemos en el enunciado primero. Primero, el enunciado va a ser nuestro aliado para resolver el ejercicio. ¿Sí? Por un lado tenemos una variable que es ganancia. ¿Sí? Y por otro lado tenemos precio de producto. Eso por un lado. Vamos por una parte del ejercicio. La ganancia es del 15%. Por sobre un precio de producto, que era 5 pesos. Eso es uno de los datos que tenemos. Esto por un lado. Después nos dice cuántos productos debe vender para tener una ganancia neta de por lo menos 80 pesos. Si nosotros prestamos atención a la pregunta, nos está sumando una nueva variable que es cantidad de productos. Entonces, cantidad de productos, que es, dicho sea de paso, nuestra incógnita. ¿Sí? Y después nos dice otra ganancia, otra dentro de la misma variable ganancia. Pesos 2, vamos a ponerle 80 pesos. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir desglosando de a poquito el ejercicio. Decir, por un lado, bueno, tengo incógnita ganancia por unidad. Esto es una ganancia por una cosa vendida, que es lo que dice acá. Por otro lado, quiero sacar la ganancia por varias cosas vendidas, que era lo que está acá. Entonces, bueno, tengo dos partes del ejercicio. Y lo voy desglosando de esa manera. Voy respondiendo de a poco. Bueno, quiero sacar acá, si tengo que cada producto lo vendo a 5 pesos y después tengo que sacar la ganancia de muchos productos, tengo que ver cuánto es la ganancia primero de un producto. Entonces, voy a usar esta parte del ejercicio. ¿Sí? Y de ahí, una vez que yo hago esto, que saco lo de la ganancia de un producto, de una cantidad de producto, si vos haces este resultado, vas a ver que vas a eliminar una variable extra, que va a eliminar este porcentaje. Eliminamos la variable porcentaje y nos queda todo en cantidad de producto y precio de producto. Y valor de ganancia. ¿Sí? O sea, tenemos que ir de a poquito para ir identificando cuándo aplicamos qué variables para que no se nos confundan. Siempre lo ideal es ir escribiendo a la par qué significa cada cosa. Porque si yo pongo por ahí directamente X1 igual a 5 pesos y pongo que Y1 es igual a 15% o a 15 directamente, lo pongo sin unidades incluso, puedo hacerlo. No hay problema. O sea, mal no va a estar. ¿Cuál es la cuestión? Que después no se nos mezcle
decir, ah, bueno, ¿para qué era X1? Bueno, listo. Yo digo que X es igual a precio de venta. Precio de venta. Y voy a decir que Y es igual a porcentaje de ganancia. ¿Sí? Y después, como puedo usar tantas letras como haya en el abecedario, voy a decir, bueno, digo que A es igual a número de productos. Y ya con esto hago mi segunda proporcionalidad, mi segunda parte del ejercicio. Y así voy a ir nombrando. Tengo que, por un lado, entonces, recapitulando, por un lado tengo que identificar la variable, por otro lado tengo que nombrarla, y de ahí voy a reemplazar con los números. Siempre trabajando de forma ordenada y sistemática. Porque en la matemática el que se apura pierde. Donde nos apuramos, donde por completar rápido empezamos a completar con números, empiezan a pasar cosas, empezamos a omitir detalles, se nos empieza a mezclar, como hoy se nos había mezclado, por ejemplo, cuando hablábamos de cuándo se multiplicaba, cuándo se dividía, que a alguien le daba 400 y a alguien le daba 0,75, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ir por pasos. Por un lado la variable, nombrar la variable, y de ahí darle el número. Esos 3 pasos principalmente. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, sí. Sí. En sí es mucha práctica. Fíjense que la mecánica de los ejercicios es siempre la misma. Si a ustedes les sirve apoyarse en dibujos, hagan dibujos. Si a ustedes les sirve apoyarse en texto, háganlo en texto. Si les sirve hacerlo directamente como con la regla de 3 simple, haciendo multiplicando y después dividiendo, háganlo de esa manera. Lo importante es que ustedes encuentren el método que a ustedes les sirva y que a ustedes después les sirva para interpretar lo que les dé. ¿Sí? Después de, por ejemplo, si en un ejercicio aplicamos regla de 3 simple, después tenemos que trasladarlo o sea, representarlo de manera algebraica, por ejemplo, esto por esto, y eso sobre lo que se tiene que dividir, no sé si me explico. Sí, en este caso, por el momento en el que están de la carrera, sí. Porque el profesor les sirve saber, al momento de corregir, qué es lo que ustedes hicieron. Además, como les digo, es un paso extra que por ahí les va a servir a ustedes de no atolondrarse, de no multiplicar de más, de no dividir de más o de no invertir unidades. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Eli, Sí. la parte A del ejercicio 10, le falta una parte. Acá por el chat te la mando. Sí, yo pasé directamente a la parte B porque Ah, bueno. los ejemplos distintos y las distintas variables lo estuvimos viendo recién. Ya está entonces. Completaron muy bien los chicos la autocompletaron. Bueno. ¿Alguna otra duda? La lógica se entendió. Solamente me perdí en la parte cuando vos dijiste de dónde viene la regla de 3 simple. Claro, yo también me quedé con un poco de duda ahí. Porque la lógica que aplicaste era similar a la de la regla 3 simple, pero de otra manera. También era cruzada, pero como que me quedé un poco en el aire. Creo que queremos saber cómo se razona la manera que usas vos. ¿Cómo generan esto? ¿Cómo lo resolves? Claro. Perdón, yo me acerco porque mi compu está medio vieja y Perdón. el parlante está medio matado. Claro, no se entendió cómo lo resolves. Bien. En la regla de 3 simple, nosotros lo que hacemos es relacionar 2 variables, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este ejemplo que quedó acá, teníamos una variable en porcentaje, variable. Vamos a decirle que esta es la variable I.
que se va a llamar porcentaje, y tenemos una variable X que se va a llamar cosas. Creo que acá eran peras. Cosas. ¿Sí? Entonces, yo digo que a tantas cosas, a 15 cosas, le corresponde el 100%. Entonces, a X cantidad de cosas le corresponde el 25%. Siempre tengo que, para construir la regla de 3 simple, lo que yo hago es eso. Es de un lado dejo una cosa, una variable, sea cosas, sea peras, sea bananas, sea metros, y del otro lado dejo la otra variable, ya sea porcentajes, sea mililitros, sea sillas, sea lo que sea, ¿sí? La regla de 3 simple se construye de esa manera. Un lado una variable y lo que le corresponde en su otra variable, en el siguiente nivel, el siguiente renglón, la misma variable, pero con el nuevo número, te corresponde tantas cosas de la otra variable, ¿sí? O sea que separando las variables, puedo encontrar el valor tipo de I1, X1 y después I2, X2. Exactamente. Ok, muchas gracias. Es así, es simplemente, es tan sencillo como suena. Por ahí da miedo en matemáticas cuando algo suena sencillo, pero la regla de 3 simple es realmente simple, valga la redundancia. Está pensada para que nosotros podamos ver y ordenar la información que tenemos. Tenemos de un lado una cosa y del otro lado la otra cosa, separadas por una línea o por una flecha. Por ahí algunos le ponen una flecha. También es válido. Ay, perdón, sí. Sí, otra consulta. Estuvimos hablando sobre la regla de 3 simple. La palabra simple me hace pensar que también puede haber una compuesta o una complicada. O ¿hay alguna Sí. otra versión de la regla de 3? La regla de 3 compuesta. Ah, Acá yo relaciono dos variables. En la regla de 3 compuesta puedo relacionar muchas variables más. apa. Bueno, Por bueno, ejemplo, la estaré se esperando. podría utilizar si nosotros quisiéramos convertir unidades y nos olvidamos cuáles son las proporcionalidades intermedias. Si yo, por ejemplo, tengo, que lo van a usar por ahí en sistemas de representación cuando vean escalas. Yo, por ejemplo, tengo 20 metros. Y yo a estos 20 metros los quiero transformar a milímetros y no me acuerdo cuántos milímetros había en un metro. Bueno, aplico regla de 3 compuesta. A 20 metros yo me acuerdo que vamos a centímetros. 100 centímetros es un metro. Perfecto, voy a centímetros. Y, y un centímetro, y 10 milímetros era un centímetro. Entonces, elimino. Perdón, elimino acá. Le rayo ahí. Y me queda el resultado en milímetros. Y esto vendría a ser, a grandes rasgos, la regla de 3 compuesta. No la van a usar ahora en este momento. Pero es re útil entonces. Es muy útil la regla de 3. Porque todo, si ustedes se prestan atención, como todos los ejemplos que ustedes mencionaron hoy, y muchísimos más, la regla de la vida se basa en proporciones. Lo mismo después cuando vean, bueno, no voy a adelantar cosas que puedan sonar a lo mismo cuando vean, bueno, tengo un rectángulo que tengo una relación de proporciones de tanto, de 1 en 3. ¿Qué significa una proporción de 1 en 3? Que por una unidad de frente tengo 3 unidades de fondo. Y ese sería mi terreno ideal, por ejemplo, si yo quiero vender un terreno. O como dijo la compañera de lo de las recetas, bueno, si yo necesito aumentar esta receta tantas veces para o disminuirla y sacar un pedacito de esta receta porque quiero hacer menos. ¿Cuánto tengo que hacer y cómo puedo hacer?
simplemente se reduce a la regla de 3 simple directa. La regla de 3 compuesta es lo mismo que la regla de 3 simple, se puede hacer en regla de 3 simple. O sea, 20 metros son X milímetros. Bueno, no me sé los milímetros. Bueno, entonces digo, vamos a centímetros primero. Y digo, 1 metro son 100 centímetros. Listo, resolví esta primera regla de 3 simple. Paso a la siguiente regla de 3 simple, en la cual 20.000 centímetros quiero sacar en milímetros. Y 1 centímetro son 10 milímetros. Y acá tengo mi segunda regla de 3 simple. Y de estas dos reglas de 3 simple, que las puedo hacer por separado, también las puedo hacer todas juntas. Diciendo que si a 20 metros son X centímetros, X milímetros, ahora sí, 1 metro son 100 centímetros, sí, 1 centímetro son 10 milímetros. Y acá esa regla de 3 simple que yo la había hecho en 2 veces, acá tengo una regla de 3 compuesta. Claro, las pones una al lado de la otra cuando vas a resolver. Exacto. Ey, Yo qué lo útil, pongo la una al verdad. lado de la Muchas otra gracias. porque en sí lo que hice fue este despeje que está acá abajo donde dice una regla de 3 simple directa. Hice ese Claro. despeje. Bueno, muchas gracias por la explicación. No, por favor. Sí, sirvió bastante, la verdad. ¿Cómo? Que sirvió bastante. Bueno, me alegro. Una consulta yo porque tuve un problemita y no podía escuchar la clase al inicio. ¿Solamente hicimos toda esta parte de por personalidad? No, Hoy no vi nada. solamente dimos proporcionalidad, que es Ah, el ok. módulo 3 del TOMI. Ok. Dale, eso nomás. Creo que debe ser la unidad más corta de todas. Creo que geometría es más larga. Es corta, pero algo complicada. Es complicada hasta que le encuentran la mecánica. Sí. Una vez que le encuentran la mecánica, decir, bueno, identifico las variables por un lado, les doy nombre a las variables por el otro, y después digo, establezco las relaciones entre variables. Si ustedes lo sistematizan en esos 3 pasos, van a ver que va a ser mucho más sencillo. Hola, profe, le quería hacer una Alice. consulta. Sí. Le quería consultar si esta clase queda guardada porque me tengo que retirar. Desconozco, eso lo saben los chicos. Ah, bueno. Ah, dale. Muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos, éxitos. Pregunta que no viene al caso, pero ¿la regla de 3 simples compuesta también se puede representar como en una fracción las multiplicaciones arriba y abajo? Sí, porque siempre tienen que mantener, o sea, si yo pongo esta proporcionalidad, x1 igual a sobre y1 es igual a x2 sobre y2, yo puedo decir también que esto es igual a una x3 sobre y3 y así sucesivamente. Esto lo puedo seguir haciendo de la misma manera y después voy a ver qué es lo que necesito, lo que necesito despejar. Pero sí, se pueden escribir de la misma manera, como como hice hoy lo de los 20 metros por 100 centímetros sobre 1 metro por 1 centímetro sobre 10 milímetros, etc. Se puede escribir de la misma manera. Profe, yo tenía una duda de si esto se va a resolver todo matemáticamente de la misma manera. Me refiero a tipo con la regla de 3 simples, todos los problemas se van a resolver así o no. Tienen que prestar atención a qué es lo que les pide, porque después en el examen a ustedes no les va a decir, bueno, este es un ejercicio de proporciones. No les va a decir eso.
Ustedes tienen que saber identificar el ejercicio. Si, por ejemplo, les pasa como acá, que tienen, te dice que tenés un porcentaje de una cosa. Bueno, eso ya me está dando un indicio que voy a trabajar con proporciones. Y si tengo que trabajar con proporciones, puedo trabajar con regla de 3. ¿Sí? Si me dice, ¿cuántos productos debo vender para tener una ganancia neta de por lo menos tanto? Bueno, estoy relacionando dos variables. Una variable producto, número de productos, y una variable ganancia. Entonces, si estoy relacionando dos variables, es muy probable que tenga proporciones. Y si acá en la pregunta estoy relacionando dos variables, y en la parte del enunciado, la parte que no es pregunta del enunciado, estoy relacionando nuevamente variables, entonces, sin duda, estoy tratando con proporciones. ¿Sí? Se entendió, se entendió. Bien. Gracias. Si no quedan más preguntas, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberse conectado, por haber prestado atención, por haber participado, muy importante. No abandonen la participación en lo que siga de su carrera, porque es muy importante participar en clase. Y bueno, muchas gracias a los chicos por el espacio, por la invitación. Así que los dejo con ellos. Gracias. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Nos Bueno, vemos. muchas Éxitos. gracias. Quedan con